Pastor, ¿cómo mantener el primer amor por Dios? Y si lo perdí, ¿cómo lo recupero? Dios los bendiga. Interesante pregunta la que nos hacen esta semana y es la siguiente. Pastor, ¿cómo mantengo el primer amor en Dios? Y si lo perdí, ¿cómo vuelvo? Quizás la pregunta surge de lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 4 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Al leer estos versículos me doy cuenta que la iglesia de Éfeso desvió su mirada, se enfocó tanto en descubrir aquellos falsos apóstoles, en aquellas personas malas, en descubrir las malas enseñanzas, que se olvidó de la esencia del evangelio. Era tanto su deseo por desenmascarar a los falsos apóstoles, sacar a la luz las falsas enseñanzas, no soportar a los malos, que se olvidó de la esencia del evangelio. ¿Cuál es? Lucas 7:22, cuando Juan le dice a sus discípulos: vayan y pregúntenle a él que si él es el que debería de venir o esperamos a otro. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Usted se imagina si Jesús se hubiera enfocado en sus detractores, en tratar de hacer que la gente entendiera todo y poder contradecir al fariseísmo de ese tiempo? Jesús se enfocó en la esencia del evangelio. Por ejemplo, también nos damos cuenta que la Biblia narra en Lucas capítulo 8, versos 9 al 14, que 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo, religioso, y dice: Señor, te doy gracias por todo lo que tengo, doy diezmos de todo lo que poseo, oro muchas veces, Señor, pero no soy como este publicano pecador. En otras palabras, y quiero decirle eso, ese hombre había perdido su primer amor, se había desenfocado de lo que era correcto. Y después el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 13, nos dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o como el címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, cuando desenfocamos nuestra vida del evangelio, nuestro amor, las obras que hagamos, es más, podemos servir en la obra de Dios, pero podemos hacerlo sin Dios. Hay un evangelio sin Dios, pero para nosotros lo más importante es que nuestro objetivo sea Dios, es decir, servir con pasión, con amor para el Señor. Sí, cuando servimos, habrá gente que no le gustará cómo lo hacemos, habrá gente que nos criticará, pero nosotros no servimos por eso, servimos por amor a Dios. Y nada, ninguna crítica nos hará desistir de aquello que hay en nuestro corazón: servir a Dios. Apocalipsis 2:5, el Señor le dice a la iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda que lo importante no es desenmascarar las falsas religiones, lo importante no es enfrascarte en una disputa por a ver quién tiene la razón. Lo importante es la esencia del evangelio. Aquellos dos hombres que cuando Jesús iba hacia Jerusalén tenía que pasar por Samaria. Aquellos 2 hombres en Lucas 9, 54 y 55. Escuche bien: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma los samaritanos? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No entendiste la esencia del evangelio. Así es que hay que recordar que el evangelio no es solamente servir, sino es con el corazón, con lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. Dios los bendiga. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico o bien en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.